Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Te saluda el pastor Yamal Salem. Para mí es una bendición poder llegar en esta hora a la intimidad de su hogar. Usted que nos está viendo por primera vez, quiero decirle, no es una casualidad que usted haya sintonizado este medio. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Y a usted que también siempre está en sintonía de su programa, El Kairos de Dios, del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Para nosotros es una bendición poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo este tema, apartados por Dios. Fuimos apartados por Dios para algo específico, y cuando nosotros vamos a las Escrituras nos encontramos con la historia de hombres y mujeres que en diferentes épocas, tiempos, lugares, Dios depositó algo sobre la vida de ellos para que ellos pudieran ser luz y sal en medio de la oscuridad y ser de bendición para todas aquellas personas que estaban a su alrededor. Dios anda buscando a alguien donde depositar su gracia, donde depositar su favor, donde depositar sus bondades y sus propósitos y sus planes. Y yo quiero decirle a usted que nos está viendo en esta hora, Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y vamos a estar compartiendo en el libro de Primera de Samuel capítulo 16, y vamos a estar compartiendo un poco acerca de la vida de David. Dice la Escritura que en ese tiempo Saúl había sido desechado por Dios, y la razón que Saúl había sido desechado fue porque Saúl desobedeció a Dios. Dios le dio ciertas instrucciones, Dios le dio ciertas guianzas, Dios le dio ciertas directrices, las cuales Saúl las hizo a un lado, y él hizo lo que él quería hacer. Entonces Dios tomó la decisión de levantar un nuevo rey, y era un rey conforme a su corazón. Y esta persona que Dios escoge era tan solamente un joven de 17 años de edad. Era la persona que Dios había escogido para ser Dios de Israel. Pero vamos a ver ciertos aspectos y ciertas situaciones las cuales David tiene que pasar y David tiene que enfrentarse. Todos sabemos que David en algún momento de su vida, David se tuvo que enfrentar contra un gigante, llamado Goliat. David libró muchísimas batallas, pero al inicio de ese llamado de Dios para la vida de David, David tuvo que pasar diferentes situaciones y diferentes circunstancias en su vida. Y vamos a ver claramente qué es lo que sucede. Dios le dice al profeta Samuel: tienes que ir a la casa de Isaí y vas a ungir al futuro rey de Israel. Y cuando el profeta Samuel llega a la casa de este hombre llamado Isaí, dice en el verso 16, el capítulo 16, verso 5, él respondió y dijo: vengo a ofrecer el sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí podemos ver claramente que Dios envía al profeta con una misión, y esa misión por la cual Dios envía al profeta a la casa de este hombre Isaí era porque de uno de esos hijos que este hombre tenía, Dios había escogido a uno de ellos para que fuera el rey de Israel. Algo iba a suceder en la vida de esa persona, algo iba a acontecer en la vida de ese hombre que iba completamente a transformar su vida, y Dios iba a hacer algo extraordinario en la vida de este hombre. Y aquí podemos ver claramente, vamos a ver 4 aspectos muy importantes. Y los 4 aspectos muy importantes que nosotros vamos a ver antes que David fuese ungido por Dios para que fuera el rey de Israel. Escuche bien esto. Número 1, David fue ignorado. ¿Por qué David fue ignorado? Porque dice aquí, Primera de Samuel capítulo 16, verso 5 que acabamos de leer, se hizo una reunión, y en esa reunión se santificó Isaí y se santificaron sus hijos, pero David no estaba en esa reunión. David ni siquiera fue invitado para participar de esa ceremonia y de esa reunión tan especial.
Y vemos aquí claramente qué es lo que comienza a suceder cuando el profeta Samuel comienza a santificar a Isaí y a los hermanos de David. Y dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no está mirando lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí podemos ver claramente una de las quizás características de Dios cuando Dios escoge a alguien. Dios no está viendo la apariencia externa, Dios no está viendo lo que está por fuera. Lo que Dios está viendo es lo que hay en el corazón de esa persona. Lo que Dios está viendo, qué es lo que hay en su corazón. Y vemos aquí que el profeta se está equivocando. Cuando pasa uno de los hermanos de David, viene él y dice, este es el ungido de Dios, este es el hombre de Dios, este es a quien Dios ha escogido. Y Dios le habla al profeta y le dice, Samuel, no mires su parecer. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo no estoy viendo lo que está delante de mis ojos, yo lo que estoy viendo es el corazón. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios conoce su corazón. Dios conoce aún más de lo que usted puede conocer aún de usted mismo. Y en ese momento el profeta piensa que ese hermano de David que está delante de él, él es el ungido. Pero Dios le dice, este no es el ungido, este no es el que yo he escogido, dice. Entonces, dice, verso 8, dice, llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ninguno de los que había pasado, Dios los había escogido. Ni siquiera Dios los había apartado. No era porque Dios no los amaba. No era porque Dios tampoco tenía un propósito para la vida de ellos, sino que Él había escogido a uno. Dios había puesto sus ojos en uno de ellos. Y quizás ningún ojo humano se había fijado o había visto el corazón de David. Pero Dios sí había visto el corazón de David. Dios sí había visto el corazón de ese joven. Y a pesar de que aún no había sido invitado, como dije primeramente, David fue ignorado, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 16, verso 5 al verso 10, fue ignorado a esa reunión. Y mire lo que sucede. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él le respondió, dice, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí podemos ver la segunda etapa de David. Y la segunda etapa es que la primera es que primeramente fue ignorado, ni siquiera fue invitado a la reunión. Segundo, fue menospreciado. Es el menor, es un pastorcito de ovejas, es un jovencito, es alguien que nació para estar ahí cuidando las ovejitas, nació para estar allá al otro lado, y por esa razón ni siquiera nosotros pensamos en él, porque nosotros como familia pensamos que David no era necesario que estuviera acá, porque él no reúne las condiciones, para él tenemos otros planes, tenemos otros propósitos, pero Dios tenía un propósito y un plan sobrenatural para la vida de David. Dios iba a llevar a David a una plataforma, y Dios lo iba a llevar a una dimensión, a un nivel que aún su propia familia iba a quedar sorprendida con lo que Dios iba a hacer en la vida de David. Y escuche bien esto, dice la escritura que envió pues por él e hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el ungido, este es a quien yo he apartado. Y mire lo que sucede. En el verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese momento el Espíritu de Dios vino a la vida de David. Más adelante vamos a estar hablando un poquito acerca
de lo que significa ser ungido, de lo que significa la unción. Porque cuando el profeta llega a esta casa, él lleva el aceite, él lleva una redoma de aceite que es derramada sobre la cabeza de David, que eso es tan solamente un simbolismo de algo tan poderoso que vamos a estar compartiéndole en esta hora. Y dice luego que entonces, número 1, fue ignorado. Número 2, fue menospreciado. Y ahora, no solamente eso, sino que ahora David se levanta un falso testimonio en contra de él. Y es juzgado injustamente. ¿Por qué es juzgado y se levanta un falso testimonio en contra de la vida de David? David, luego que fue ungido, se levantó una guerra, y esa es la guerra donde se levantó aquel filisteo llamado Goliat. Y los hermanos de David eran hombres de guerra, eran hombres que peleaban, eran hombres esforzados. Y estos hermanos de David habían ido a la batalla, habían ido a la guerra. Entonces su padre le dijo a David: David, tengo una misión para ti. La misión es, quiero que lleves esto a tus hermanos y quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Quiero saber la condición de ellos, si están bien, si están heridos, si algo sucedió, si algo les ha pasado. Yo necesito que vayas. Entonces, en ese momento, cuando David va a ver a sus hermanos al campo de la batalla, en ese preciso momento, dice que salió aquel paladín llamado Goliat y comenzó a desafiar al pueblo de Israel y comenzó a decirles muchísimas cosas, de tal manera que cuando la gente escuchaba a aquel gigante hablar, la gente se escondía, la gente se atemorizaba. Aún el propio Saúl se atemorizaba al escuchar a aquel gigante llamado Goliat. Nadie quería pelear contra Goliat, nadie quería enfrentarlo, porque ellos pensaban y ellos decían: es una segura derrota. No hay nadie que pueda enfrentar a este gigante. Pero cuando David escucha a aquel gigante hablar, algo dentro de él se levanta, algo dentro de él comienza a manifestarse. Y lo que comienza a manifestarse delante de en la vida de David es que David había sido ungido. David, la unción de Dios había venido sobre la vida de él. Ahora ya no era el mismo muchacho que había estado allá cuidando las ovejas. Ya no era el mismo muchacho que tímido o con temores o con miedo. Ahora David había sido capacitado por Dios para hacer algo que antes no lo podía hacer. Entonces, cuando David escucha a aquel filisteo hablar en contra del pueblo de Israel, David expresa. Y David dice: ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este hombre que viene a provocar, viene a levantarse en contra del pueblo de Israel, en contra de Dios? Y algo sucedió ahí en la vida de David, de tal manera que cuando David expresó esas palabras, dice la Escritura que fueron a decírselo a Eliab. Eliab era uno de los hermanos de David. Y cuando Eliab escucha lo que David expresa, y mire lo que sucede en el verso 28. La razón por la cual David había llegado al campo de la batalla no era para ver al gigante llamado Goliat, era porque su padre lo había enviado. Entonces su hermano le dijo su hermano mayor con aquellos hombres, encendido en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Por qué has venido a este lugar? ¿Por qué has venido acá? Dice. Y ¿sabe lo que le dijo? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Tú eres un pastorcito de ovejas. Tú eres alguien insignificante, tú no tienes que estar en este lugar. Y mira lo que le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. En ese momento, aún su propio hermano quiso cambiarle la identidad a su hermano llamado David. Le quiso dar a entender que David era un joven soberbio, era una persona insignificante, era una persona que no tenía valor, y comenzó a juzgarlo y comenzó a señalarlo y comenzó a menospreciarlo. Y le dijo: yo sé lo que hay en tu corazón, pero verdaderamente el único que sabe qué es lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo el profeta. ¿Quién lo va a conocer? Y dice: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, y sé cuáles son las intenciones del corazón. Si hay alguien que conoce el corazón, es Dios. Si hay alguien que conoce tu corazón, es Dios. Y mire que no se queda esto acá. Ahora, nosotros vemos claramente, luego de esto, que sucede algo. Y lo que sucede es lo siguiente. Luego que su hermano lo menosprecia, luego que su hermano se expresa de esa manera en contra de David,
¿qué es lo que sucede? Y el cuarto punto importante de esto es el negativismo, la imposibilidad y la falta de experiencia. Se levantan en contra de David. ¿Y a quién usa el enemigo? Pues el enemigo a quien usa en este momento es nada más y nada menos que al rey de Israel. Cuando David expresó aquellas palabras, esas palabras llegaron al palacio del rey y le dijeron: hay un jovencito que quiere enfrentarse contra el gigante, hay un jovencito que quiere ir a pelear contra él, y dice que él lo va a vencer porque Dios está con él, porque Dios lo ha bendecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que sucede es que en ese momento, cuando David es llamado delante del rey, mire las palabras del rey David: y dijo Saúl a David el rey: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. En ese momento se levantó algo tan negativo, se levantó algo tan fuerte en contra de la vida de David, diciéndole: tú no tienes la capacidad, tú no estás preparado para esta etapa, tú no estás preparado para enfrentarte en contra de este hombre, porque este hombre desde su juventud, él es un hombre de guerra. Ya Saúl, a este momento, a este punto, ya Saúl sabía quién era David. Ya la voz se había corrido que David tan solamente era un joven, que David tan solamente era una persona inexperta, que toda su vida lo único que había hecho era cuidar ovejas. Y David se enfrenta contra estos gigantes invisibles. Antes de enfrentarse contra Goliat, ya David había vencido a estos gigantes. Y escuche bien esto: David logra vencer a un gigante. David logra tocar un arpa, porque David dice que cuando David tocaba el arpa, cuando había un espíritu que atormentaba al rey Saúl, dice que a David lo mandaron a llamar, y David tan solamente al tocar el arpa, dice que los demonios que atormentaban a Saúl se iban. Escuche bien esto: David logra que todas aquellas personas que estaban tristes, que todas aquellas personas que estaban con amargura, que eran 400 hombres, fueran llamados más adelante los valientes de David. Los hombres que pelearon con David, que libraron grandes batallas, que hicieron grandes proezas, que tuvieron grandes victorias. Cómo David, escuche bien esto, cómo David logra hacer todas estas cosas. Y mire, porque David vence a ese gigante. David vence, como dije anteriormente, esos 4 puntos importantes. David vence ser ignorado, David vence ser menospreciado, David vence el falso testimonio en su contra, David vence el negativismo, la imposibilidad para su vida y aún la falta de experiencia. Todas esas cosas, todos estos puntos, David los vence. Pero ¿por qué razón David vence todas estas cosas? ¿Por qué David no se desanimó, no se desmotivó? Y la razón fue porque David había sido ungido por Dios. David había sido ungido por Dios. Y mire lo que dice acá. Dice aquí en 1 Samuel capítulo 21, en el verso 22, dice la escritura: yéndose David luego de allí, huyó a una cueva, la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Se juntaron con él todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho consigo jefe como de 400 hombres. Todas aquellas personas que en algún momento habían conocido a David, que en algún momento lo habían compartido con él, aún su propia familia que en algún momento lo había menospreciado, le había dado la espalda, lo había tenido por pequeño. Ahora, cuando se dieron cuenta que David estaba en esa cueva de Adulam, dice que comenzaron a llegar. Y no solamente llegó su familia, sino que llegaron los endeudados, llegaron los que tenían amargura, los que tenían tristeza, los que tenían dolor, los que tenían temor. Ahora, ¿qué sucedió en esa cueva de Adulam? ¿Qué sucedió ahí? Pues ahí yo me imagino que algo extraordinario comenzó a suceder. David comenzó a darle a aquellos hombres que estaban en ese lugar, les comenzó a hablar acerca de la grandeza, del poder de Dios, de lo que Dios iba a hacer y de los planes y los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel.
aquellos hombres que estaban endeudados, aquellos hombres que estaban con amargura, sus vidas fueron transformadas completamente. Los pensamientos de derrota, los pensamientos de frustración, la vida de tristeza, de dolor, fue arrancada del corazón de aquellos hombres, y esos hombres se convirtieron en hombres valientes, en hombres esforzados, hombres con identidad, hombres con carácter, hombres con decisión, hombres que sabían hacia dónde iban, hombres que comenzaron a conocer a Dios, así como David lo conocía. Y aquí podemos ver nosotros claramente algo, y es muy interesante, y es a lo que yo quiero llegar. El origen de la unción. Escuche bien esto y ponga mucha atención. El origen de la unción. El origen de la unción y el origen de lo que es cuando una persona es ungida. Cuando una persona es ungida, es una persona que ha sido apartada por Dios y escogida por Dios para una obra específica. Dios había ungido y Dios había depositado la unción sobre la vida de David porque había una obra específica. Era un propósito grande que Dios tenía para la vida de David, y la única manera que David podía llevarlo a cabo era que él tenía que haber sido apartado por Dios y Dios depositar en él su Santo Espíritu para que David llegara a hacer todo lo que David hizo. Y todo lo que David llegó a lograr fue únicamente no por la capacidad de David, no porque David tenía un gran corazón, no porque David era una gran persona, sino porque Dios había depositado su presencia en la vida de aquel joven. Y escuche bien esto. El origen de la unción viene de una práctica de los pastores allá en Israel. Estos pastores que cuidan las ovejas, escuche bien esto. Estos pastores que cuidan las ovejas, ellos comienzan a hacer algo con aquellas ovejas, esas ovejas que producen lana, esas ovejas que producen ese montón de lanas. Entonces, ¿qué sucede cuando estas ovejas tienen ese montón de lana? Cuando las ovejas están ahí, pues los piojos, escuchen bien esto, los piojos y los insectos a menudo entran a los cuerpos de estas ovejas, entran por su lana, por sus piernas, o quizás por su espalda, por su estómago, y se pegan como dice, todo tipo de insectos, piojos, como quiera usted llamarlos, todo tipo de esos insectos. Entonces, el propósito de estos piojos, el propósito de estos insectos es llegar a una parte del cuerpo. ¿Y sabe cuál es? La cabeza. Porque ahí en la cabeza vienen ellos y se meten detrás de las orejas de las ovejas, de estos animales. Y estando allí, comienzan a multiplicarse de tal manera que terminan matando el animal. Así como le escucha, se comienzan a multiplicar detrás de las orejas y ahí comienzan a multiplicarse, comienzan a procrearse y hasta que se multiplican de tal manera que el animal muere. Y los pastores de las ovejas, lo que ellos hacían es que ellos tomaban aceite y ungían a las ovejas. Y el aceite, escuche bien esto, el aceite no se lo echaban en todo el cuerpo, el aceite lo comenzaban a brotar su cabeza. ¿Por qué comenzaban a brotar su cabeza? Escuche bien esto. Escuche bien esto. Y los pastores untaban en la cabeza el aceite y así los piojos e insectos se deslizaban de tal manera que no podían ellos concluir su propósito de llegar a sus orejas y procrearse y matar a aquel animal. Entonces los pastores de las ovejas le untaban el aceite en la cabeza. Y mire qué poderoso es esto. Cuando David fue ungido y cuando los reyes eran ungidos para ser reyes, para cuando Dios ungía a alguien para como profeta en el Antiguo Testamento, se derramaba el aceite sobre su cabeza. ¿Y por qué sobre su cabeza? Porque tan solamente es un simbolismo. Como le dije anteriormente, los pastores practicaban esto para que los insectos, los piojos, no pudieran venir y procrearse atrás de sus oídos para luego matar a estos animales. Hoy en día nosotros nos encontramos con personas que están oyendo lo que está a su alrededor. Hoy en día nos encontramos con personas que están oyendo lo que está sucediendo a su alrededor y están poniendo mucho más atención
a las cosas negativas, a las cosas que están sucediendo a su alrededor, de lo que sus ojos están viendo, que a lo que Dios puede hacer. ¿Por qué razón necesitamos ser ungidos? ¿Por qué razón necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Por qué David llegó a hacer lo que llegó a hacer? La razón fue porque él fue ungido por Dios. ¿Por qué razón? Cuando él fue menospreciado, cuando a él lo miraron de menos, cuando le dijeron tú no tienes capacidades, tú eres un muchacho, y lo pisotearon, lo aplastaron y todo, y David se levantó con la unción del Espíritu Santo de Dios y venció. Y Dios cumplió ese propósito en la vida de David. ¿Por qué razón David no le dio lugar a todos aquellos menosprecios? David pudo haber dicho, Dios se equivocó, Dios, ¿para qué Dios me escogió? Para que me menosprecien. David ni siquiera le puso atención a esas cosas. David se había enfocado hacia adelante. David sabía que Dios lo había escogido y que Dios había depositado un propósito en su vida, un sueño, una visión, y que esa visión se iba a cumplir en la vida de David. Y nosotros podemos ver claramente a través de la historia, cuando vamos a la palabra de hombres y mujeres que fueron ungidos por Dios y llegaron a hacer cosas que otros no hicieron. Mientras unos renunciaban, ellos seguían creyendo que Dios iba a hacerlo. Mientras algunos dejaron de alcanzar las promesas, otros se levantaron y alcanzaron las promesas. Mientras algunos renunciaron al llamado de Dios y renunciaron a las bendiciones de Dios, otros se levantaron y ellos se levantaron creyendo que Dios era poderoso para hacer cosas extraordinarias a través de sus vidas. Por esa razón, toda aquella persona que ha recibido a Jesús como el Salvador de su vida necesita ser ungido, necesita la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida para poder tener una vida victoriosa. Fuimos apartados por Dios no para estar derrotados, no para estar bajo la planta del enemigo. Yo quiero decirle una cosa a usted que me está viendo en este momento. Usted me está diciendo, pastor, o sea que yo puedo vencer, yo puedo tener victoria, yo puedo recibir grandes triunfos en mi vida. Pues eso es lo que yo te estoy diciendo. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, no te estoy diciendo que los problemas se te van a terminar. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo habló diciendo lo siguiente: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fácil sería para Dios sacarte de ese problema, fácil sería para Dios sacarte de esa necesidad, de ese problema matrimonial o de esa situación quizás de enfermedad en la cual tú estás. Fácil sería para Dios sacarte y ponerte en otro planeta, en otro lugar donde no hay problemas, donde todo está tranquilo. Pero déjame decirte una cosa, aún en esa necesidad, aún en ese problema, cuando tú tienes la unción de Dios y cuando tú eres ungido por Dios y has sido preparado por Dios para algo específico, tú vas a poder tener las victorias, tú vas a poder triunfar, tú vas a poder salir adelante, tú vas a poder levantar tu cabeza y poder llegar a la meta. El apóstol Pablo declaró diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice. Hechos capítulo 10. Vamos a ir a Hechos capítulo 10. Rápidamente, Hechos capítulo 10, verso 38 dice. Escuche, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a este mundo a deshacer todas las obras de Satanás. Jesús vino a este mundo a darnos a nosotros lo que un día Satanás le quitó en el huerto del Edén a la humanidad. Jesús vino y lo venció públicamente en la cruz del Calvario y nos dio todas esas bendiciones y todas esas promesas que nos pertenecen. Ahora, escuche bien esto. San Juan capítulo 14. Mire lo que dice Jesús hablando. San Juan capítulo 14, el verso 16, verso 17 y verso 26 dice: y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará
con vosotros. Y mire lo que dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús le dice a la iglesia la promesa del Espíritu Santo. Yo me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no van a quedar desprotegidos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo de Dios a ustedes. Y el Espíritu Santo les va a recordar a ustedes todas las cosas que yo os he hablado. ¿Por qué razón David venció a aquel gigante llamado Goliat? ¿Por qué David venció el menosprecio? ¿Por qué David venció el ser ignorado? ¿Por qué David venció el falso testimonio en contra de su vida? Lo negativo que se levantó, la falta de experiencia que comenzaron a hablar en contra de él, fue porque él estaba oyendo la voz de Dios. Mientras habían voces que le venían a decir a él, tú no la vas a hacer, tú no lo vas a lograr. Él comenzó a oír la voz de Dios. Desde el momento en que la unción de Dios vino a su vida, cuando la unción se derramó sobre él, sus oídos se cerraron a todas aquellas cosas negativas y sus oídos se comenzaron a abrir a oír la voz de Dios. David, yo estoy contigo. David, yo te voy a ayudar. David, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. David, te voy a dar grandes victorias y voy a hacer cosas grandes en ti. Hoy yo sé que hay alguien a quien Dios le está hablando en cualquier lugar de Latinoamérica. Usted que me está viendo en este momento, Dios te apartó y Dios te escogió para un propósito maravilloso. Quizás usted es un ministro, una ministra de Dios, que Dios te escogió desde que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, porque Dios depositó algo en ti. Fuiste apartado para una obra específica en esta tierra. Y quizás en este momento hay gigantes, quizás en este momento hay circunstancias difíciles. Hoy Dios te viene a decir que Él ya te dio la victoria, que Él ya te dio ese triunfo, que Él ya te dio lo que tú estabas esperando. Usted que me está viendo en este momento, usted dirá, pastor, yo necesito ser ungido. Yo necesito recibir esa bendición de Dios en mi vida. Ahí donde usted está, yo quiero orar en este momento por todas aquellas personas. Usted que ha escuchado esta palabra, usted que ha oído en este momento esta palabra, yo quiero decirle, esta palabra es para usted. Dios ya no quiere que usted viva en derrota. Dios ya no quiere que usted viva atribulado. Dios ya no quiere que usted viva una vida desesperada. Dios quiere manifestarse a su vida. Por eso aquellos pastores, cuando venían las ovejas, les untaban el aceite en su cabeza, de tal manera que cuando los insectos, los piojos y todo tipo de insectos quería venir a subir a su cabeza, no podían hacerlo, se deslizaban. Y eso es lo que sucede cuando se levanta el enemigo en contra de los ungidos, de las ungidas de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Comienza a deslizarse. En pocas palabras, no van a afectar tu vida. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dios nos ha dado esa victoria. Dios nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí donde usted está en este momento, si usted que me está viendo esta palabra, Dios le está hablando, usted anhele con todo su corazón ser ungido por Dios, recibir esa unción del Espíritu Santo de Dios para su vida. Jesús le dijo a sus discípulos, me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted va al libro de los Hechos, usted se encuentra cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre aquellos 120 que estaban en aposento alto. La vida de esos hombres fueron transformadas. Esos hombres prefirieron morir, prefirieron dar sus vidas antes que negar que había un nombre que era sobre todo nombre, ese nombre de Cristo Jesús. Esos hombres se levantaron, esos hombres predicaron con denuedo, las señales y los milagros comenzaron hoy a seguir el ministerio de cada uno de ellos. Jesús escogió a 12 para que estuviesen con él y Jesús los comenzó a preparar. Hay alguien a quien Dios está preparando para hacer algo grande en esta tierra. Hay alguien que Dios está preparando para hacer algo grande ahí en Guatemala, ahí en El Salvador, ahí en Nicaragua, quizás en donde quiera que usted nos esté viendo, allá en Sudamérica, en cualquier país donde usted nos esté viendo. Hay alguien que Dios está preparando, así como Dios estuvo preparando a David para algo específico en esta tierra. Así hay
hombres y mujeres que están siendo preparadas por Dios, porque Dios te va a llevar a esa plataforma y Dios te va a llevar a ese lugar que Él tiene destinado para ti. Ahí donde usted está en esta hora, Padre, yo oro por cada televidente. Oro, Señor, por cada hermano, hermana, ministro y ministra que me está viendo en esta hora. Señor, tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que enviarías al Espíritu Santo de Dios. Esa promesa, Señor, y que derramarías de tu Santo Espíritu en los postreros días, que tendríamos visiones, que tendríamos sueños, que íbamos a profetizar, que íbamos a caminar sobre las aguas, que íbamos a alcanzar las promesas, que íbamos a poner en fuga a los ejércitos, que íbamos a hacer cosas, Señor, que quizás otros, Padre, no las pueden hacer. Señor, hoy, Señor, Padre, oramos por cada uno de ellos, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que la gracia y que el favor de Dios, Señor, viene a la vida de cada televidente en cualquier país de Latinoamérica, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aviva ese fuego, Señor, en la vida de tus siervos. Aviva el fuego de tu Santo Espíritu sobre ese hombre y esa mujer de Dios en esta hora. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida. Ahí está Dios llenándote en esta hora. Ahí recibe donde quiera que tú nos estés viendo y donde quiera que usted esté viendo este programa, reciba ese toque de Dios. Reciba ese toque, esa visitación del Espíritu Santo de Dios. Dios no está viendo tu apariencia. Dios no está viendo en qué casa vives. Dios no está viendo si tienes dinero en el banco, si tienes el carro del año. Dios lo que está viendo hoy es tu corazón. Hoy lo que Dios está viendo es tu corazón. Porque hay hombres y mujeres de Dios que nos están viendo, que tienen un corazón sincero, que anhelan la sinceridad de Dios, que anhelan lo puro de Dios, que anhelan ser usados por Dios poderosamente en esta tierra, de ser instrumentos de Dios y llevar esa palabra con denuedo, llevar esa palabra y acompañar de las señales y los milagros. Dios no está viendo si fuiste a la universidad. Dios no está viendo si sacaste un doctorado o si fuiste a estudiar teología. Dios lo que está viendo es tu corazón. Dios está viendo tu corazón porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Yo sé que hoy hay más de alguna persona que el poder de Dios está viniendo a su vida y Dios te está tocando y Dios te está levantando y Dios está ministrando tu vida. Él está trayendo ese aceite. Él está derramando ese aceite sobre tu cabeza, sobre tus oídos, que han estado oyendo cosas negativas, que has estado oyendo y quizás la gente te ha estado diciendo no hay posibilidad, no hay salida para ti, no hay esperanza para ti, tú no la vas a hacer, tú no estás preparado, tú no eres absolutamente nadie. Yo sé que hay alguien que quizás ha estado siendo atacado, que te han estado señalando, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús te tienes que levantar. Levántate en el nombre poderoso de Jesús, porque Él te llamó y Él te levantó. Él rompió las cadenas, Él rompió las ataduras. Él estableció su reino y su gobierno sobre tu vida. Y tú eres un vencedor, tú eres una vencedora, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios tiene propósitos maravillosos para tu vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, dice las palabras, que cosas mayores nosotros íbamos a hacer en esta tierra. Créele a Dios en esta hora. Créele a Dios en esta hora. Y yo sé que Dios te está tocando. Yo sé que Dios está avivando ese fuego de Dios en tu vida. Yo sé que hay alguien que ahora está recibiendo. Yo sé que ahora hay alguien que está recibiendo ese toque, esa ministración del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que está siendo ministrado. Hay alguien que Dios le está diciendo, yo te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Yo te he apartado para algo en esta tierra. Hay un propósito maravilloso para tu vida. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu corazón. Y Dios no está viendo tu edad. Puede ser un joven, como puede ser ya una persona de edad avanzada. Moisés comenzó su ministerio casi a los 80 años de edad. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. No importa qué edad tengas, hay un propósito de Dios para tu vida en esta hora. Y ese propósito se quiere manifestar en ti. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú, Señor, en esta hora estás tocando, Señor. Yo sé que en esta hora tú estás ministrando, Señor.
Yo sé que en esta hora, Señor, tú estás dando fuerzas a aquel que está cansado, a aquel que está abatido, a aquel que quizás se sienta desesperado, desesperada. Yo sé que en esta hora, Señor, hay más de alguna persona, Señor, Padre, que tú estás haciendo algo extraordinario en su vida. Señor, gracias por cada televidente, gracias por cada persona, Señor, que está viendo este programa, y gracias también por aquellos, Señor, que en esta hora están recibiendo, Señor, sanidad en sus cuerpos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador, Jesús. Tú estás trayendo sanidad a ese cuerpo. Tú estás trayendo salud, Señor, a ese cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. David se encontraba en aquella cueva de Adulam. Y cuando toda la gente supo que David estaba ahí, comenzaron a llegar, desde el más pequeño hasta el más grande. Esos hombres que llegaron a esa cueva, la Biblia no dice qué sucedió ahí adentro, pero yo me imagino que David comenzó a ministrarles. David comenzó a compartirles los planes y los propósitos de Dios y lo que Dios iba a hacer con Israel. Las grandes victorias de las cuales Dios les había hablado. Como dice San Juan capítulo 14 en el verso 26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo me imagino a David contándole a ellos desde ese día cuando llegó el profeta Samuel y derramó el aceite sobre su cabeza, diciendo: desde ese día mi vida comenzó a ser diferente. Desde ese día comenzó un deseo y en mi corazón de anhelar la presencia de Dios. Cuando usted va al libro de los Salmos, encuentra cuántos salmos escribió David, cuántos versos, palabras, donde David expresaba y donde David proclamaba la grandeza de un Dios dueño del oro y dueño de la plata, un Dios que oía el clamor, un Dios que escuchaba a un pueblo angustiado. David comenzó a ser equipado y David comenzó a ser preparado para ese lugar que Dios tenía para su vida. Hay un lugar para ti, hay un propósito grande para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Y todo está en que tú le creas a Dios. Todo está en que tú hoy te levantes y tú le creas a Dios que Dios va a hacer algo sobrenatural y algo poderoso en tu vida. Quizás en este momento hay algún amigo o alguna amiga que me está viendo y quizás usted dirá: Pastor Yamal, yo necesito abrirle mi corazón al Señor. Estoy viviendo una vida de derrota. Estoy viviendo una vida frustrada, con depresiones, con problemas, circunstancias difíciles, y ya me cansé de esta vida. Ya me cansé de vivir así. Yo quiero vivir una vida diferente. Los insectos subían a la cabeza de aquellas ovejas, y cuando no había aceite, cuando no habían sido, como dice, ungidas con aquel aceite sobre su cabeza, la vida de aquellas ovejas peligraba. Asimismo, cuando una persona está fuera de los caminos del Señor, su vida está peligrando. Hoy es el momento en que usted puede venir a los pies del Señor y decirle: Señor, úngeme con tu Santo Espíritu y lléname, Señor, con tu presencia. Si usted es una de esas personas que me está viendo y usted me dice: yo quiero abrirle mi corazón al Señor, ahí donde usted está, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración y repita conmigo esta oración y diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, y gracias, Señor Jesús, por perdonar todos mis pecados. Me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por cada amigo, amiga o hermano que se había apartado de los caminos del Señor, que ahora son nuevas criaturas. Espíritu Santo de Dios redarguye y Espíritu Santo de Dios convence. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Esperamos que esta palabra haya sido una palabra que lo haya animado, que lo haya levantado.
y que haya confrontado su vida, para que usted pueda vivir una vida victoriosa, para que usted sepa que el Señor te ha apartado y que el Señor tiene planes y propósitos grandes para tu vida. Para mí ha sido una bendición haber compartido esta palabra. Siempre está ahí con nosotros en contacto a través de las redes sociales donde estamos, en Facebook, en YouTube. Usted puede seguirnos. Va a ser una gran bendición que estos mensajes, aún testimonios que tenemos, sean de bendición para su vida, y aún esas palabras que nosotros compartimos, mandando esa palabra de Dios, como dice el Salmo 147, verso 15, que velozmente corre la palabra de Dios a toda la tierra. La palabra de Dios está corriendo a toda la tierra. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista dijo: tras de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego del Espíritu Santo ha sido derramada en aquel momento en la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue derramando alrededor de la tierra. Y la palabra de Dios corre velozmente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda, Dios te apartó para cosas grandes. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.